Buenas noches. Antes de comenzar es obligatorio que haga la siguiente aclaración. Los relatos que vas a disfrutar esta noche están bastante más subidos de tono de lo habitual. No se recomienda en lo absoluto para personas sensibles o de estómago débil. Son 3 historias que nos recuerdan a las que compartimos en el pasado sobre la Dark Web. Antes de comenzar te quiero pedir un favor. Deja tu like. Eso nos ayuda a que hagamos más historias como estas, que de lo contrario se perderían en el olvido entre cientos de videos de terror de brujas inaguales que existen en la plataforma. Si no te gusta regalar tu like con los ojos cerrados, después del primer relato te lo voy a volver a recordar, y ahí ya es obligatorio hacerlo. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. ¿Te acuerdas cuando las pizzas tenían una garantía de 30 minutos? Yo sí me acuerdo, no fue hace mucho, pero si me preguntas no te sabría decir cuándo cambió. Desapareció de todos los restaurantes, de todas las cadenas al mismo tiempo. Te voy a contar algo que ocurrió a finales del año pasado. Pedí una pizza porque tenía mucha flojera de cocinar. Tenía a la mano lo que había comprado en el mercado para hacerlo, pero se me fue la tarde, ni siquiera quise lavar los platos. Al final me salió peor. El hambre y la impaciencia me pusieron de un humor de la fregada. La pizza se estaba tardando bastante. Apagué la tele para oír bien si tocaban. A cada rato me asomaba por la ventana hasta que lo escuché. Primero el motor, luego vi la moto llegar. Ni siquiera dejé que se estacionara bien. Me acerqué en cuanto lo vi antes de que sacara el teléfono. No estaba justo afuera de mi casa, pero te juro que en un momento hasta pensé, no importa que no sea mi pizza, va a ser mi pizza. El repartidor me preguntó lo lógico, ¿a nombre de quién es el pedido? Me tembló la voz, te lo juro, porque en la caja decía Max. Y yo la pedí a nombre de Juan Ortega. En fin, tuve la interacción más rara. Se me ocurrió decir Max. El tipo miró la caja, asintió y me la dio. Estaba por ofrecerle dinero, pero él me dijo que ya estaba pagada la orden. Por dentro estaba celebrando. Pensé, bueno, todo ese mal humor valió la pena. El repartidor ya iba doblando en la esquina cuando noté algo importante. La caja no se sentía caliente, tampoco pesaba tanto. Entré a la casa, la puse en la mesa, quise abrirla, pero tenía un sticker bien pegado. Estaba ahí peleándome con el sello cuando escuché el claxon de una moto. Esta vez sí era Domino's. Salí corriendo, pagué, recibí la pizza, regresé a casa. Comí viendo la tele y por un buen rato olvidé lo que tenía en la mesa. Ya en la noche agarré un cuchillo, corté el sello, abrí la caja. Adentro había una memoria USB. Prendí la computadora, apagué la luz y con un poco de temor la conecté. ¿Y si es un virus? ¿Y si son bitcoins? La conecté con desesperación, aunque ahora que lo pienso fue un error estúpido. Había 3 carpetas. Una se llamaba La Receta, otra tenía por nombre Urbex y la última El Vampiro de Barranca del Muerto. Las carpetas contenían videos, uno por carpeta.
El video era analógico, seguramente grabado con una cámara enorme, de las que necesitaban hasta tripié o un hombro bien aguantador. Se notaba el año de inmediato sin que nadie lo dijera. Edificios colapsados, escombros, gente ayudando como podía. Septiembre de 1985. Duró como 2 minutos la primera parte, parecía un documental. Había tomas desde la calle, otras desde edificios y de pronto un corte. Ahora la ciudad era de noche. Se veía lo que parecía un estadio o un terreno grande, abierto, oscuro. Aparecieron 2 personas, salieron de detrás de la cámara, caminaron hacia el centro de ese espacio. No se escuchaba nada, pero se notaba que estaban cerrando un trato. Hubo un intercambio, algo pasó de una mano a otra, algo pasó de una bolsa a otra. A los pocos minutos regresaron, empujaban unos diablos de esos de carga, y en cada uno bultos, 4 por carrito. No hacía falta que te dijeran qué eran. Los cuerpos se notaban por el peso muerto, por las extremidades colgando de mala manera. Los subieron a una camioneta vieja, la cámara subió con ellos y se fueron. Ahí fue donde me quedé pegado a la pantalla. No era un cortometraje ni un experimento de un estudiante de cine. Era algo real. Alguien con toda la intención del mundo había documentado un crimen. Vender cuerpos es un crimen. Pero lo que hicieron después, eso ni en mi peor pesadilla me lo hubiera imaginado. Llegaron a una bodega, le quitaron las bolsas a los bultos. Sí, lo que te estás imaginando es exactamente lo que era. No hubo necesidad de enfocarlo bien, ya con lo poco que se veía, la mente rellenaba los huecos. Los examinaron, los acomodaron, no sé si por tamaño o por edad o por otra cosa que ni quiero pensar. Luego los despojaron de la ropa y los bañaron. Agua a presión, jabón, escobas, como quien limpia un cerdo que va para el caso. No sé si fue el cambio de temperatura o qué, pero entonces pasó lo que te eriza el cuerpo aunque no creas en nada sobrenatural. Los cuerpos se movieron. Uno se sentó de golpe, otro giró, se puso boca abajo. Luego se escuchó un grito desgarrado de mujer. Era claro que estaban muertos. Lo que pasó ahí tiene su explicación científica, pero igual te deja helado. Después de un rato, cuando ya no hubo más movimientos, cuando la bodega volvió a ser puro eco y sonido de cajas arrastrándose, apareció un sujeto. Apareció otro sujeto. El estereotipo del carnicero en la televisión. Alto, calvo, brazos grandes y musculosos, delantal blanco manchado de rojo. Entonces pasó lo peor. Los cortaron como se cortan los pollos. Eso lo has visto, y si no, tu cabeza ya te puso la imagen. Créeme que es peor así. Gracias a Dios o a quien sea que esa parte la grabaron con una cámara fija. No hubo zooms, no hubo tomas creativas, solo un plano inmóvil. Pero eso bastó. Las piezas se las llevaron a otro cuarto y ahí el horror continuó, aunque fuera solo en sonido. Sierras, machetes y de fondo música popular como si fuera un día cualquiera.
30 minutos después, la cámara solo mostraba un plástico transparente en el suelo, acumulando un charco rojo. El tipo de imagen que ya nunca se te borra de la cabeza. Se escucharon carros de metal acercándose. El ruido de las ruedas retumbaba en el eco vacío de la bodega. Las pusieron justo frente a la cámara que ahora miraba desde arriba. Las bolsas llenas de carne. No había necesidad de hacer más planos cerrados. Uno entendía de inmediato lo que era. Una persona con un marcador grueso empezó a etiquetarlas, fecha y código. Entre todos los números y letras resaltaba una combinación que me revolvió el estómago. Un 19 y un 85 bien claros. Se llevaron la carne seguramente a refrigeración. Cuando pensé que ya no habría más, regresaron con 6 cajas de plástico azul, grandes, pesadas. Entonces sucedió algo que me dejó confundido. Entre varios trajeron cargando una máquina industrial. Una trituradora de uso rudo, amarilla, de estructura maciza, con embudo superior y motor eléctrico a un lado. Tipo las que se usan para triturar bloques de concreto o piedra, pero esta hoy tenía otro uso. Las cajas contenían huesos. Todos los huesos del cuerpo humano, limpios, clasificados. Uno a uno fueron metiéndolos por el embudo. La máquina brutal comenzó a trabajar. El sonido era insoportable en las bocinas de la computadora. Crujidos, golpes secos, luego un zumbido mientras el polvo fino caía en bandejas metálicas industriales colocadas justo debajo. En ese momento apareció en la pantalla lo más espantoso de todo este video. No eran las imágenes gráficas, era la imagen de la persona que hacía todo. En un momento se acercó a la cámara, miró directo a mí como si supiera que un día alguien vería esa cinta y dijo: «Ya casi terminamos». Porque eso me da más miedo que cualquier hecho violento. Porque era el rostro de alguien normal, de cualquiera, de ti, de mí, del vecino. No era un monstruo, era un hombre común. Después del corte, el video mostró más de cerca otro proceso terrorífico. Empacaban ese polvo fino en latas metálicas, latas grandes, de las que parecen de leche instantánea. Una máquina de esas selladoras de vacío la cerraba herméticamente. A cada lata le colocaron un nombre y una fecha. El estómago se me cerraba, la violencia, la frialdad, pero sobre todo la anticipación. ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Qué sigue? Lo último que se vio era cómo acomodaban las latas en estantes de metal. Luego aparecieron los 6 que habían trabajado en todo el proceso. Salieron a cuadro, se despidieron como si hubieran terminado cualquier turno de trabajo. Pensé que era el final, pero vi la barra de tiempo del video. Media hora faltaba aún. El corte duró apenas unos segundos y de pronto la calidad de imagen mejoró muchísimo. Era otra cámara, otro equipo. Y para que no quedara duda de la fecha, un tipo apareció en cuadro sosteniendo un periódico que acercó a la cámara. Agosto de 2023. La cámara lo siguió, caminó por un pasillo largo, entró a una bodega más moderna, más limpia. Avanzó hasta el fondo de la nave.
Ahí estaban los mismos estantes, polvorientos pero cargados de las mismas latas. Las latas que contenían huesos molidos. La siguiente toma apareció sin transición. De pronto una cocina enorme, de esas que no ves en casa, sino en fábricas o en panaderías grandes. Paredes amarillas manchadas por el tiempo, racks metálicos hasta el techo, batidoras industriales que parecían motores de avión, hornos que por precaución deben abrirse con guantes gruesos, la cocina de una panadería. Sin ceremonia, vaciaron el contenido de varias latas en el bowl de una batidora de las grandes. El polvo fino cayó con un sonido seco, como arena pesada. Luego fueron añadiendo ingredientes comunes: harina, agua, levadura, sal, un poco de azúcar, manteca. El proceso no se mostró completo, pero lo suficiente como para que entendieras lo que estaban haciendo. La batidora giró a baja velocidad primero, luego más rápido. Formaron la masa, la dividieron en porciones, le dieron forma. El proceso de hacer bolillos es simple: amasado, boleado, reposo, corte, horneado. Y eso fue exactamente lo que mostraron. Del horno salieron después los bolillos, perfectos, dorados, crujientes, aún despidiendo vapor. Ahí fue donde el video cambió por completo. Lo que vino después estaba editado de manera mucho más profesional, tenía ritmo, música de fondo, planos bien compuestos. Se vieron fragmentos de personas distribuyendo las bolsas con bolillos. Unos los cargaban en mochilas, otros en cajas de plástico. Iban por las calles de la ciudad, se los entregaban a otras personas. Los paquetes se agotaron rápido. Algunas eran tomas lejanas, otras cercanas, a veces desde la banqueta, a veces casi a nivel del piso. Gente recibiendo las bolsas, caminando hacia sus destinos. Luego la cámara cambió. Desde el otro lado de la calle, sin ocultarse ni pretender que era cámara escondida, enfocaron un puesto de tamales. Mesa de metal, mantel blanco, sombrilla roja, olla llena de vapor soltando chorros intermitentes. A un costado, las bolsas de bolillos. Lo que siguió fueron demasiados cortes, como si quisieran meterte la idea en la cabeza. Fragmentos de gente comprando, pagando, mordiendo su torta. La cámara seguía las manos que llevaban las bolsas, seguía los movimientos, la primera mordida, una y otra vez. Lo último fue lo más inquietante. Una entrevista tipo las que hacen los influencers, de esas en la calle con micrófono de corbata. Le preguntaron a un hombre qué opina de la gastronomía chilanga, haciendo referencia directa a la torta de tamal que estaba comiendo. El tipo solo alcanzó a decir riquísima, porque justo lo agarraron dando el bocado. Antes de que cortaran la toma, la cámara hizo zoom, un encuadre que te dejaba helado. La boca del sujeto masticando la comida, después fundido a negro, y entonces apareció la receta. Por cierto, la carne era carne congelada de aquel entonces también. Luego aparecieron un montón de agradecimientos. No era un reportaje, no era un testimonio, ni un ensayo artístico.
Era un video del proceso de una receta de cocina. Ya pasó un rato, ahora sí, deja tu like. Me quedé varios minutos viendo hacia el techo, perturbado hasta la náusea. Me había dado hambre, pero también asco. Se me hizo agua la boca cuando vi los bolillos bien calientitos envueltos en servilletas al lado de la vaporera de tamales, y al mismo tiempo sentí cómo se me revolvía el estómago. Era una contradicción rara. Yo sí consumo este tipo de comida, sobre todo en fines de semana. Una torta y un atole por la mañana. No sé en qué momento el reproductor saltó al siguiente archivo de la otra carpeta. Lo noté hasta que apareció el título en letras blancas sobre fondo negro. En cuanto leí el nombre, supe de qué se trataba: exploración urbana, visitar de noche lugares abandonados. Comienza el video y aparece un muchacho como de 19 años. Está grabándose solo en su casa. No se alcanza a advertir la fecha exacta, pero por la calidad del video y cómo se ve todo, se calcula que pudo haber sido grabado entre el 2015 y el 2020. Es uno de esos youtubers que apenas están empezando. Canal nuevo, pocos seguidores, se nota en todo, en el cuarto, en el tono nervioso con el que habla, en la forma de mirar hacia la cámara. De hecho, justo estaba pensando eso cuando el chavo lo dijo. Agradeció a sus 100 suscriptores. Y para celebrarlo iba a hacer un reto que, según él, le habían pedido en los comentarios, que se fuera a grabar a un cementerio abandonado. Hizo referencia a un video anterior que había alcanzado 600 reproducciones. Tal vez de ahí le vino la idea, o tal vez le gustó el morbo. Tú sabes cómo es la gente en redes. Toda la grabación fue cámara en mano. Bueno, teléfono en mano, más bien. Se notaba que era de los que graban así, improvisándolo todo. Era de noche. El muchacho iba caminando, no quedaba claro si vivía cerca o si tuvo que trasladarse a un sitio lejano. De pronto hubo un corte en el video. Luego apareció frente a las puertas de un panteón. Intentó meterse por la entrada principal y fue ahí donde le falló el plan. Lo sorprendieron. Se vio claramente en la toma que el policía lo estaba regañando, pero claro, eso también sirve para el contenido, hacerse el rebelde, el que se mete donde no debe. Todo eso ayuda a las vistas. Por supuesto que lo documenta hasta el arresto. El video continúa al día siguiente. Ahora el chavo estaba en su cuarto otra vez contando lo que pasó y que no se va a rendir, que ahora va a ir a otro cementerio, pero que ya aprendió la lección. No va a intentar entrar por la puerta, va a buscar cómo brincarse. Cuando por fin logra entrar, no se ve nada. La cámara apenas mostraba oscuridad total. El chavo intentaba encender la lámpara que traía, pero no prendió. La luz del celular tampoco servía de mucho. Apenas alumbraba un par de pasos hacia adelante. Se le notaba la desesperación, porque si él no veía nada, la cámara menos, y un video en negro no sirve para el canal. En un momento la lámpara por fin encendió. Se escuchaba cómo el muchacho respiraba profundo, como si fuera soltando de a poco el aire que traía guardado desde hacía minutos.
Entonces empezó a caminar y yo iba con él, acompañándolo, viendo lo que él veía, o creyendo que veía. Empezó a caminar entre las lápidas. La cámara iba temblando porque él traía el teléfono en la mano con la lámpara encendida. Todo se veía opaco, húmedo. El vapor de su respiración empañaba un poco la toma. Iba narrando en voz baja para que se escuchara más el ambiente. Dijo que olía raro, no supo explicar a qué, pero era un olor pesado, no a flores viejas ni a tierra, algo más denso. Pasó por un pasillo estrecho entre tumbas altas. La lámpara alcanzaba a iluminar apenas unos nombres grabados en mármol manchado. Se escuchaba el sonido de sus pasos sobre tierra húmeda y hojarasca. En eso, un sonido extraño, como un golpecito metálico. Se detuvo. Giró la cámara hacia un lado, pero no se vio nada. Lo curioso fue que la lámpara, que hasta entonces estaba estable, empezó a parpadear muy levemente. No se apagó, pero fluctuaba como si algo la estuviera interfiriendo. El chico intentó ignorarlo, siguió narrando. Se le notaba la voz un poco más forzada. El cuerpo traiciona aunque quiera sonar valiente. Dio la vuelta en un camino más ancho. Ahí la toma quedó fija un segundo. Al fondo, entre dos criptas, se alcanzaba a ver lo que parecía ser una figura delgada, casi pegada a una pared. No se movía. No se distinguía bien si era alguien o no, porque la luz apenas la rozaba. El muchacho no la logró ver. Siguió hablando de que no se sentía cómodo, que había algo raro en el ambiente. Cuando volvió la cámara hacia el pasillo por donde vino, la figura ya no estaba. Fue ahí que se dio cuenta de que algo no cuadraba. Se quedó callado unos segundos. El silencio en el video pesaba. Solo se escuchaba su respiración y el parpadeo sordo de la lámpara. Entonces un murmullo, bajito como un roce. No pareció voz humana, no eran palabras. Era un murmullo ininteligible, sin ritmo. El chico dio 2 pasos hacia atrás. Por primera vez en el video se le escuchó el miedo genuino. No actuaba, no decía nada, solo respiraba fuerte. Se volteó rápido y al hacerlo la lámpara apuntó de reojo hacia una lápida muy cercana. En la piedra, la humedad había dibujado una marca que parecía un rostro alargado. Unas manchas oscuras que parecían ojos. Apenas se dio cuenta, pero no comentó nada. Se volteó otra vez y empezó a caminar más rápido. La lámpara se apagó por completo. El video se quedó negro unos segundos. Solo se oía la respiración y el crujido de pasos apresurados. Encendió la luz después de intentar varias veces con desesperación, y de golpe aparecieron iluminados los nichos. Era una pared blanca llena de rectángulos profundos, huecos que se extienden 2 metros hacia adentro. Ahí también guardan restos. El contraste es brutal. Todo ese muro como colmena vacía frente a la oscuridad que venía mostrándose en el video. Esa parte del cementerio estaba muy descuidada. Podía notarse. Había basura acumulada, restos de flores podridas, nichos rotos, otros abiertos, con cajas carcomidas por la humedad.
Muy pocos parecían tener mantenimiento o recibir visita alguna. El muchacho se quedó dudando. No lo dijo, la cámara no lo captó directamente, pero tú lo podías entender en cuanto lo vieras. Estaba pensando en meterse a uno de esos nichos para demostrar que sí era valiente. Primero estiró el brazo, empujó la cámara hacia dentro de uno, lo más que pudo. La imagen tembló y quedó medio descuadrada. Luego él empezó a escalar, usando los huecos de los nichos inferiores como peldaños improvisados. Se le escuchaba resoplar, se raspó, maldijo en voz baja, pero finalmente se metió. El video mostraba el interior. Era un ataúd de piedra profundo. Las paredes chorreaban humedad y se veían telarañas gruesas en las esquinas. El aire era denso, casi podías olerlo a través de la pantalla. El muchacho puso la cámara en un ángulo más o menos estable. Empezó a hablar, su voz estaba agitada. No quedó claro si por el esfuerzo o porque ya se le había metido el miedo. Tal vez ambas. En un momento algo interrumpió la narración. Dijo que sentía algo en la espalda. Metió el brazo hacia atrás, tanteando. Cuando lo sacó traía una maraña de pelos oscuros, aún pegada a un trozo de algo chicloso que brillaba con la humedad. Trató de apartarlo, pero esa cosa se le enredó entre los dedos. Se sacudió, lo intentó quitar, pero el material parecía tener una textura viscosa. Lo aventó, pero inmediatamente le rebotó en la cara. La imagen se congeló unos segundos en el peor momento. El joven tenía restos pegados en la boca. Parecían trozos de chicharrón prensado, grasiento, pegado en los labios. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Es momento de irnos, seguro pensó, pero no lo era, no lo sería nunca más. Cuando intentó salir, descubrió que alguien o algo había bloqueado la abertura del nicho. No se veía quién ni cuándo, solo que ya no había salida. El muchacho empezó a patalear, se oían golpes sordos, gritaba, pedía ayuda. La cámara seguía grabando. Durante 2 minutos completos, el video mostró su desesperación. Gritos cada vez más rotos hasta que no se pudo aguantar y empezó a llorar. El llanto era como el de un niño atrapado. Después de esos 2 minutos, el video pasó a cámara rápida. El cuerpo del muchacho se sacudía, se agitaba, pataleaba. Las manos arañaban la piedra, la respiración se iba volviendo más débil. De pronto el video se cortó. Hubo unos 10 segundos de pantalla negra. Luego la imagen volvió. Ahora alguien más sostiene la cámara. No era el chico. Era de día, la toma era estable. La cámara mostraba el exterior de los nichos. El que el joven había elegido estaba abierto de nuevo. Desde fuera se alcanzaban a ver sus tenis. Los pies no se movían. Seguramente pasó lo inevitable. Murió atrapado. Murió de desesperación. El nuevo operador de la cámara parecía haber conectado el dispositivo a corriente, porque lo acomodó dentro del nicho otra vez y activó una toma de cámara rápida.
Se vio el proceso de descomposición del cuerpo documentado durante lo que debieron ser unos 4 meses. Primero la piel se fue marchitando, pegándose a los huesos, la ropa se decoloró, se rompió. Antes de que los tejidos se hundieran, el cráneo volteó hacia la cámara. Muy tarde para hacer movimientos post-mortem. Una escena horrible y aterradora. Al final solo quedaron los huesos secos y frágiles. La toma se fundió a negro. Lo siguiente que se mostró fue a alguien llenando una urna pequeña con cenizas. Colocó una etiqueta con el nombre del muchacho. Se alcanzaba a distinguir Raúl o tal vez Hugo. Lo había dicho al principio del video. A la urna, la persona que grababa le pegó una memoria USB con cinta negra. Luego metió todo en una bolsa de regalo con papel brillante y se subió a un carro. La cámara nos llevó por todo Tlalpan hasta la zona donde antes se ponía el circo Ataide. Llegó a una casa, dejó el paquete en el suelo, tocó el timbre. La siguiente toma era lejana, grabada desde la calle. Un hombre mayor salió de la casa, miró el paquete, lo recogió, entró, cerró la puerta. Era el papá del muchacho. Lo último del video es una toma lejana dentro del cementerio, apuntando al nicho, al mismo. A lo lejos se veía un hombre y una mujer muy serios, colocando flores en una vasija de metal fijada al muro, justo al lado de donde descansa el muchacho. Después de la última toma en el cementerio, la pantalla queda en negro. Se escucha la voz del youtuber, un fragmento rescatado del inicio de su video distorsionado. Gracias por los 100 suscriptores. Esto apenas comienza. Cuando terminó el video me quedé un buen rato viendo la pantalla en negro. No podía mover ni el mouse. Era como si el cuerpo supiera que ya había visto demasiado, pero la cabeza no terminaba de entender qué era eso que acababa de pasar. Yo no debería estar viendo eso. Eso no era para mí. ¿Quién habría pagado por ver estas cosas? ¿Quién se sentaría con toda calma, con todo el tiempo del mundo a mirar esto? Aparte de mí, por supuesto. Ese tipo de videos no se filman por arte. Se filman para alguien, para un espectador que está muy lejos de la cámara, pero que sabe perfectamente lo que está viendo. Yo no soy ese espectador, no debería serlo, y sin embargo ahí estaba, con otra carpeta justo debajo. Alguien graba un vagón del metro, va medio vacío. Aunque el tren avanza por el túnel, es muy fácil darse cuenta qué hora es. La gente viene cansada, se nota en los gestos, en los cuerpos vencidos, seguramente es de noche. Mientras analizaba la grabación, me hice la pregunta inevitable: ¿qué propósito tendría este video? 3 minutos no pasaba nada. 10 minutos todo igual. Poco a poco la gente fue bajando en las estaciones. El vagón se fue quedando con apenas unas cuantas personas. De pronto, en una estación más, se cerraron las puertas. Quedaban solo 5 o 6 personas. Fue entonces cuando ocurrió.
Un par de hombres se levantaron de su asiento, caminaron con calma hacia un tipo que estaba sentado de espaldas. Uno de ellos sacó un trapo que pasaron por delante del rostro del hombre. Se alcanzó a notar que estaba empapado, seguramente con formol u otro químico. Los dos lo tomaron de los brazos y lo arrastraron hacia la puerta del vagón. Lo que me puso la piel helada fue que la cámara se quedó fija. No la movió nadie, no había prisa. El tren siguió su marcha mientras que la cámara se quedó grabando el vagón vacío. Siento que trataron de hacer algo artístico con este. Lo siguiente en el video ocurrió también en el metro, pero era evidente que se trataba de otro día, de otra noche. Ahora la estación estaba vacía, no había ni un alma. El formato de grabación cambió, ahora era de una cámara oculta, probablemente de seguridad. Se veía a un guardia de la estación recibiendo un fajo de billetes. No fue discreto. Tras contar los billetes, los metió bajo el chaleco antibalas. Después permitió que un grupo de personas pasara con una figura que llevaban a cuestas. Una persona inconsciente, aún bajo el efecto del químico. El policía miró para otro lado, no preguntó nada, no intervino. El grupo llevó a este sujeto en hombros hasta los andenes de la estación Barranca del Muerto. Siempre me ha hecho sentir raro esa estación. Hay algo en ella que nunca me ha cuadrado. Llevaron al hombre hasta el final del andén, lo colocaron boca abajo sobre un plástico transparente. Sin decir palabra, se alejaron caminando. La respiración de los que grababan se escuchaba fuerte, agitada. ¿Miedo? Yo creo que sí. Tardó en suceder. El video mantenía la cámara fija. Uno siente cómo la espera se va metiendo en el cuerpo y de repente desde el túnel algo apareció a cuadro. No caminaba, no corría, se deslizaba. Los canales de terror matarían por tener este video. Esta evidencia de algo que han hablado hasta el mareo y la náusea. Era una criatura difícil de describir. Muy delgada, las extremidades parecían humanas, pero las articulaciones no encajaban bien. Su piel era grisácea pegada al hueso. El rostro no era del todo humano. Había en él un intento de imitar nuestra forma, pero algo falló en el proceso. Los ojos, dos pozos negros y secos, los dientes expuestos como si no tuviera labios. Daba la impresión de que alguna vez fue humano o que adaptó su forma para parecerlo, pero no lo logró. Se le fue encima al cuerpo del sujeto, directo al cuello. La mordida fue brutal. Se vio como la presión de los dientes devolvió por un momento la conciencia al pobre tipo. Lo vi retorcerse e intentar gritar. La criatura lo sujetó con fuerza. El festín fue rápido. No solo bebió, arrancó, desgarró. El cuello quedó destrozado. Al terminar, la criatura se detuvo, extendió unas alas membranosas, huesudas, que parecían escondidas bajo su espalda. Se quedó así unos segundos, como satisfecho. Luego se deslizó de nuevo hacia el túnel, desapareciendo en la oscuridad. Los que estaban grabando regresaron.
Fueron por lo que quedaba del cuerpo. Jalaron el plástico esperando una cosa, pero no había ni una sola gota de sangre. Arrastraron el cuerpo hasta las vías, lo colocaron ahí con una frialdad que te congela. Y cuando piensas que ya nada más puede pasar, empezaron a llegar las ratas, no ratas comunes, ratas enormes, se abalanzaban sobre el cuerpo, empezaron a devorarlo en segundos. El video mostraba todo en cámara real, no acelerada, sin cortes. Antes de que las ratas terminaran de comer, el video se terminó. Me quedé con la mirada clavada en la pantalla. Ni siquiera había terminado de procesar lo que acababa de ver. Lo peor no era la criatura, no era la sangre o la falta de ella, ni las ratas. Lo peor era que todo eso había sido preparado. Alguien llevó a esa persona ahí. Alguien puso la cámara. Alguien pagó para que eso pasara. Alguien hizo todo lo posible para que quedara registrado. ¿Quién puede necesitar ver algo así? ¿Qué clase de mente o de estómago consume este tipo de imágenes como si fueran entretenimiento? Y lo más jodido de todo, yo también lo vi. Aunque no pagué, aunque no lo busqué, yo también me senté a mirar. Y eso es lo que más me pesa. El cuerpo me temblaba literal, sentía las manos frías, los dedos torpes sobre el teclado. Miré la barra de las carpetas, había más videos, más nombres, más números, pero ya no esta vez, no más. Saqué la USB del puerto, la tuve en las manos unos segundos, era un pedazo de plástico y metal. Un objeto inofensivo que acababa de enseñarme cosas que no debería haber visto jamás. Sin pensarlo demasiado, la deposité en el vaso de la licuadora. No es para eso, claro, pero el plástico crujió, el circuito se quebró, el metal se dobló. Se acabó. Me quedé ahí sentado un rato más, sin música, sin videos, sin luz, solo pensando que a veces es mejor no saber. No abrir ciertas carpetas, no tener que preguntarte quién pagó por ver esas cosas. Porque la siguiente pregunta, la peor de todas, es inevitable. ¿Para quién de mis vecinos iba dirigida esa pizza?